Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Con Valentina Alarraqui, además de que nos da mucho gusto para nosotros en víspera de Nochebuena. Valentina, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y muchísimas felicidades a todos ustedes. Para usted, ¿de qué nos reporta desde allá, si es tan amable? Bueno, pues en unas horas, prácticamente aquí son las 4:20, dentro de 3 horas con 10 minutos, el Papa Francisco celebrará la Misa de Gallo en la Basílica de San Pedro frente al altar de la Confesión. Es un horario muy temprano, al igual que el año pasado, un poco por el problema del COVID, obviamente, para que las personas puedan regresar a sus casas. Pues el año pasado era porque había el toque de queda, este año no lo hay, pero de todas formas se conservó este horario. Contrariamente al año pasado, en el que había dentro de la Basílica de San Pedro unos fieles, este año serán unos 1,500, así que va un poco mejor. No hay muchas restricciones en cuanto se refiere a los fieles, porque no se les pedirá el certificado verde, mientras que en el Vaticano sí han aumentado las medidas para tratar de controlar y limitar la infección por COVID, porque todos los empleados del Vaticano que antes podían ir a trabajar, aunque no estaban vacunados, pero tras presentar una prueba negativa, ahora ya no lo van a poder hacer. Todos los empleados del Vaticano, las personas que trabajan en los diferentes dicasterios, en las diferentes oficinas, tendrán que presentar el certificado verde que corresponde a las vacunas, a 2 como mínimo, o bien al hecho de que ya hayan tenido el COVID y se hayan curado, obviamente, recientemente. Así que, bueno, esta es una de las restricciones que se está viviendo en estos días en el Vaticano, pero no se extiende a los fieles que participarán esta noche en la Misa de Gallo, y mañana el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi a Roma y al mundo, después de leer su mensaje con las felicidades de Navidad a todos los pueblos del mundo, y lo hará finalmente desde la logia central de la Basílica, que ya pues hace tiempo no lo veíamos así. Así que bueno, las 2 principales actividades dentro del Vaticano, en una plaza de San Pedro mañana se reunirán los fieles para escuchar el mensaje del Papa, donde hay un abeto rojo que viene de la región de Trentino, una región al noreste de Italia, de 28 metros de alto, muy bonito, y hay un nacimiento precioso también que viene de Perú, desde los Andes, con 30 figuras de tamaño natural que están llamando muchísimo la atención por sus colores, pues porque reflejan realmente las tradiciones de esa zona de Perú. Así que bueno, esta va a ser la Navidad en el Vaticano. Esta mañana el Papa celebró una misa en su residencia de Santa Marta y pidió que pues en medio del ruido, de la fiesta, de las compras, pues sepamos hacerle un buen lugar al niño Jesús, a nuestro corazón, sobre todo pensando en las personas que están solas en esta Navidad, en las personas ancianas, en las personas más necesitadas. Hoy salió una entrevista del Papa Francisco en diferentes medios italianos en las que el Papa recuerda su Navidad, la Navidad en los años de Argentina, en su infancia, en la adolescencia, y dice que allá celebraban sobre todo el 25 y no tanto el 24 por la noche, aunque esto empezó a hacerlo a partir ya de su adolescencia. En la niñez no era así, y solían transcurrir las fiestas de Navidad con su abuela, con sus abuelos y también sus tías que vivían muy cerca de su casa. Recuerdos bonitos del Papa en esa época de su infancia y adolescencia allá en Argentina. La situación, por otra parte, hubo aquí en Italia, pues ha empeorado en los últimos días. Desafortunadamente hemos tocado ya números que no se veían desde 2020. Ayer hubo más de casi 45,000 casos de contagio y 158 decesos. Son números altísimos, números récords para este 2021. Y por esto el gobierno ha decidido toda una serie, un paquete de medidas para hacer frente a estas fiestas de Navidad y también de fin de año. A partir de ahora será obligatorio en todas las ciudades italianas usar
cubrebocas también al aire libre en las calles y, por ejemplo, para el transporte o para ir al cine, al teatro, a eventos deportivos o musicales, tendrán que llevar la mascarilla FFP2 y no la que se llama, aquí bueno, se llama quirúrgica, digamos así, no la mascarilla sencilla. Y toda una serie de medidas también para entrar a cines, restaurantes, eventos, etcétera, incluso para consumir un café en la barra de una cafetería será necesario el certificado verde donde queda constancia de las 2 o 3 vacunas o bien, como decía antes, de personas que se hayan curado recientemente del COVID. Se suspenden todas las fiestas de fin de año en las plazas, al aire libre, pero también estarán cerradas todas las discotecas, los salones de baile, hasta el 31 de enero, justamente porque pues se está viendo un incremento de los casos muy fuerte. Una tercera parte de los nuevos contagios se debe a la nueva variante Omicron y bueno, y hay un incremento también muy importante, Hugo, en lo que se refiere a la hospitalización y casos de contagio por parte de los niños, que antes pues en la primera época de esta pandemia se llegaba a decir que los niños no se contagiaban, pues ahora hay un aumento muy importante de casos relacionados con los niños. Aquí en Italia, como en el resto de Europa, se ha aprobado la vacunación a los niños entre los 5 y los 12 años, están avanzando bien, pero bueno, este es uno de los nuevos problemas. Pero el gobierno italiano ha dicho que no se prolongarán las vacaciones de Navidad y tampoco se volverá a la enseñanza, a la didáctica a distancia, porque es demasiado importante que los niños vayan a la escuela, así que va a haber toda una serie de medidas, digamos así, de control adentro de las escuelas. Este es un poco el panorama en estos momentos. Italia pide además para todos los que lleguen de países europeos, incluso de los países europeos, que presenten una prueba negativa al llegar a Italia. En fin, la situación no es fácil y además hay mucho temor de que después de estas fiestas de Navidad y de fin de año, a pesar de todas las restricciones que hay, pues puedan dispararse los casos. Así que bueno, esta es la Navidad que estamos viviendo aquí en Roma y en el Vaticano. Valentina, pues desde acá les enviamos un abrazo solidario a ustedes allá por esa situación que sí es complicada como nos la ha descrito. Me detengo tantito y le pregunto en el caso de los niños, porque acá todavía yo tengo la impresión que no es un terreno del todo explorado. En base a la experiencia, ¿qué tanto ha afectado a los niños? Me refiero a la gravedad de su contagio, ¿cómo han evolucionado? ¿Qué se sabe? No, digamos, los niños no se enferman de una forma grave, pero sí se están enfermando. Y por eso aquí en Europa y en Italia se ha aprobado vacunar a los niños entre los 5 y los 12 años. El problema que se está viendo mucho, aquí se está estudiando mucho, es los efectos de la pandemia, más allá del aspecto sanitario en niños, adolescentes y jóvenes, se ha visto que hay fuertes trastornos a nivel psicológico y mucha tendencia por parte de los niños y de los jóvenes a encerrarse en la casa, y claro, como hay tanta restricción, se aíslan y pasan sus días frente a la computadora o a la televisión, y eso ha provocado muchas depresiones. Entonces hay un aspecto sanitario que afortunadamente no es grave, pero sí se están viendo muchos más casos de niños que incluso llegan al hospital, pero bueno, no por cuestiones de gravedad extrema, pero sí, digamos, con problemas a lo mejor, sobre todo pulmonares, pero no, eso todavía no es un factor de alarma. Lo que sí se está viendo muchísimo aquí es la parte psicológica, y hay muchos estudios acerca de las consecuencias de esta pandemia sobre los niños y sobre los jóvenes. Valentina Larraqui, una vez más el abrazo en solidaridad a ustedes. Deseo que tengan una estupenda Nochebuena y una mejor Navidad, y un saludo en la distancia para todos. Un saludo y muchísimas felicidades a todos. Valentina Larraqui. Valentina Larraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. De trabajo, negocio.